Muy buenas noches, Paco. Encantado de estar aquí. Y efectivamente, lo que comentas es muy grave, ¿no? Es muy grave, no solamente por el hecho de que se trate de la presidenta, sino porque, digamos, tenemos esta obsesión por certificar y certificar y certificar porque quizá el mismo sistema así nos lo pide, y creo que nos hemos equivocado en las exigencias que en algún momento hemos previsto, ¿no? Sin embargo, sobre este libro en específico quería detenerme un poquito porque es una publicación, digamos, desde el punto de vista académico, muy rara, ¿no? Porque hay una serie de coautores, ¿no? Pareciera que todos tienen la misma importancia, es decir, no hay un autor principal y todos los demás lo siguen. A veces sucede eso, hay un autor principal, tiene una serie de coautores, pero no parece ser el caso, y es un trabajo, digamos, literalmente conjunto, es un trabajo grupal donde no sabemos qué ha sido responsabilidad de cada uno, ¿no? No es que por ahí la presidenta ha estado a cargo de un capítulo y el otro de otro, sino que es el conjunto del libro publicado por todos, ¿no? Eso ya de por sí es, digamos, medio raro dentro del punto de vista académico. Pareciera que la presidenta no es, digamos, quien convoca a todos los autores para hacer este libro, pero sí es una de las que decide dar su nombre y sí es una de las que decide utilizar este libro en la postulación que iba a hacer y en el currículum que después lo puso. Después lo sacó, habría que preguntarse por qué, ¿no? Eh, pero claro, efectivamente, en un concurso a un puesto público o a un ascenso, tener publicaciones es algo que puntúa, ¿no? Y queriendo mejorar la calidad, ponemos este tipo de requisitos, pero también es cierto que terminamos sacándole la vuelta a esos requisitos, y terminamos dañando, digamos, no solamente la imagen de la presidenta, sino que terminamos dando muy mal ejemplo a la sociedad, ¿no? Tenemos un expresidente que habría plagiado su tesis, una presidenta que habría plagiado un libro, una fiscal de la nación cuyas tesis no sabemos bien dónde están ni cómo son, y bueno, cómo frente a eso, ya en mi labor de profesor universitario, cómo frente a eso uno comienza a formar y a decirle a los estudiantes, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que esforzarse, no hay que plagiar. Yo creo que esto es muy, muy complicado, y lo peor es que los implicados no sienten que tengan que salir a dar explicaciones. Exacto, y precisamente yo sé, no sé si probablemente hemos caído en un exceso de academicismo al momento de imponer la meritocracia que es necesaria en el servicio público, pero le estamos enfocando mal, es decir, sería importante que, por ejemplo, acrediten precisamente carrera pública que les permita, ¿no?, tener una base y un conocimiento y un desarrollo de una carrera pública, ¿no? Y que eso les dé mérito, no una serie de papeles que ya sabemos que de manera muy mala lo van a conseguir y finalmente nos van a engañar a todos. Efectivamente, Paco, yo creo que tenemos que repensar qué es lo que vamos a pedir en la carrera pública, y probablemente eso que pidamos sea, digamos, muy pensado para las instituciones en las que están las personas, ¿no? Lo que pasa es que lo más fácil de supervisar y de verificar, es decir, digamos, para el ascenso publicaciones, para el ascenso maestría, para el ascenso doctorado, es lo más fácil que tienen, digamos, las personas que van a supervisar que esto ocurra, ¿no? Fíjate que la maestría podría ser en cualquier cosa y el doctorado podría ser en cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que ponernos a pensar si tiene sentido que un profesor de primaria tenga una maestría. Es decir,
Yo lo que creo que tiene sentido es que un profesor de primaria esté permanentemente actualizado en aquellos temas de metodología de la educación, de metodología de la enseñanza, de cómo llegar, de cómo evaluar. Y para eso existen cursos de formación continua, cursos de especialización, lo que algunas universidades han llamado la universidad para toda la vida. Y además las propias entidades empleadoras también podrían capacitar en ese sentido. Ahora, por supuesto, no estoy diciendo que el profesor de primaria no pueda hacer una maestría, la puede hacer y si la quiere hacer con mayor razón, pero si es un requisito para cumplir, podrían darse estas situaciones que son un poco complicadas. ¿Para qué un fiscal necesita un doctorado? Un doctorado es un instrumento de investigación, es la academia en sí misma que está investigando, y creo que un fiscal es un profesional muy respetable, por supuesto, pero que está más bien en el ámbito de la profesionalización, y todo aquello que pueda hacer para mejorar su profesionalización, tenemos que motivarlo y tenemos que fomentarlo. Pero claro, si comenzamos a pedir una serie de cosas que en el fondo los mismos que la hacen se dan cuenta que no están tan relacionadas con su propio ejercicio profesional, podrían estar dándose estas tentaciones de estar sacando la vuelta, digamos. Ahora, es tan común, parece ser tan común, que yo creo que tenemos que ponernos a pensar si ese instrumento para valorar la meritocracia es el correcto, es el adecuado, o de repente tendríamos que comenzar a pensar en otro. Y claro, porque reflexionando digamos, en retrospectiva sobre los reiterados casos de plagios o de títulos falsos que han ido apareciendo a lo largo de nuestra historia reciente, de nuestra política reciente, han estado en el Congreso de la República, en la Presidencia, en los ministerios, en casi todos los organismos e instituciones públicas. Y es una cosa que, por ejemplo, en el caso del Congreso es lo más palpable. Para ser congresista a uno no le piden más requisito que ser mayor de 25 años, según la Constitución Política del Perú. Entonces, desde esa perspectiva no se entiende por qué tendrían que inventarse esa serie de títulos para finalmente acceder a este cargo, ¿no? Más allá del lucimiento personal, parece que no hubiera otra motivación, ¿no? Excepto esta obsesión por tener y colgar pergaminos que ni siquiera existen. Efectivamente, y que además terminan no siendo útiles para lo que en su momento pensamos que podrían ser útiles. O sea, están totalmente sacados de contexto y literalmente no sirven, ¿no? Entonces, yo creo que es hora que nos pongamos a pensar si este tipo de cuestiones funcionan o no. Ahora, también creo que es hora de, digamos, poner casos emblemáticos, ejemplares, que tengan algún tipo de sanción para dar como sociedad, como Estado, como el conjunto de instituciones, un mensaje claro que este tipo de cosas no se deben permitir, ¿no? Porque, repito, o sea, no es posible que, por ejemplo, la fiscal de la Nación diga que no va a mostrar sus tesis para evitar el escarnio, ¿no? Con lo cual yo no sé si ha hablado el inconsciente, porque si fueran tesis muy buenas, no habría escarnio alguno, ¿cierto? Además, quienes hemos hecho tesis y quienes hemos hecho labor académica de investigación, pues nos enorgullecemos del trabajo que nos ha costado finalmente sacar adelante una tesis, porque una tesis no es cualquier cosa y eso también deberíamos entenderlo. Son horas de investigación, de estudio, de trabajo, a veces de privarse del sueño, de distracciones, etcétera, para hacer una tesis. Entonces, una tesis es en verdad un trabajo que nos debería hacer sentir orgullosos y quienes hemos hecho una tesis, pues nos sentimos orgullosos de las tesis o trabajos de investigación que hemos hecho, ¿no? Claro, nos sentimos tan orgullosos que vivimos hablando de ellas y a veces hasta aburrimos a nuestros amigos con eso, ¿no? Entonces es muy raro que alguien que sea autor de ello no lo quiera, no lo quiera mostrar. Pero además, Paco, este supuesto plagio de la presidenta de la República, que merece que sea investigado a profundidad,
yo me pregunto, ¿quién lo debe investigar? Una, una fiscal que aparentemente no tiene tesis, ¿no? Entonces es un problema complejo, ¿no? Es un problema complejo porque no solamente estamos normalizando este tipo de cosas que el mensaje debe ser muy claro, que no deben hacerse, no solamente las estamos normalizando, sino que podría haber hasta impunidad y eso ya es más complicado. Y por otro lado, yo quería hacer hincapié en el tema de la consecuencia, ¿no? Se le criticó de igual manera al expresidente Pedro Castillo por tener el 54% de su tesis plagiada, la tesis que escribió en coautoría con su esposa, ¿no? En esta universidad, César Vallejo, en fin. Y, digamos, se le debería tratar con la misma severidad y con la misma se le debería condenar de la misma manera el caso de la presidenta Boluarte. Finalmente, todos estos casos en los que se burla la fe pública de esta manera deberían ser condenados, pero lo que me refiero es a igual razón, igual derecho, ¿no? Deberíamos tratar los dos casos con la misma severidad y la misma, digamos, vehemencia con la que se han tratado en su debido momento, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Paco. No parece ser lo que está sucediendo. Espero que, como solamente ha pasado un día, los medios de comunicación, los políticos, los líderes de opinión, están empezando a enterarse del asunto y seguramente más tarde o a partir de mañana van a salir a condenar enérgicamente lo que aparentemente se ha visto. Porque claro, uno de los problemas que tenemos es el doble rasero, ¿no? Se mira con distinta valla hechos que son ciertamente iguales, ¿no? Entonces, con la misma, eh, digamos, severidad, yo diría no severidad, la misma justicia con la que se condenó el caso del expresidente debería condenarse este. De hecho, aquel plagio fue una de las causales de una de las funciones de vacancia, ¿no? Así es, exactamente. Yo en su momento creí que no era, digamos, como para la incapacidad moral permanente, porque creo que la incapacidad moral permanente debe tener otras condiciones. Como en ese momento pensé y opiné así, no podría opinar de distinta manera ahora. Creo que el tema de la incapacidad moral permanente tiene que ser trabajado de otra manera, pero aquellos que impulsaron una vacancia por esa razón, hoy deberían explicar por qué no lo están haciendo si tenemos un caso, digamos, similar, ¿no? En sus consecuencias, pero en este caso hasta con una publicación, ¿no? Así es, completamente de acuerdo contigo, Josep, y por ese ángulo iba precisamente la reflexión. Quisiera que nos acompañes precisamente a revisar unas declaraciones, primero de la ministra de Educación, ¿no? Mañez Márquez, que se le preguntó precisamente sobre esta situación de la presidenta Dina Boluarte y vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Opinar de algo que no conozco, no puedo opinar. Lo que yo sí puedo decir, porque lo conozco y lo vivo día a día, es la preocupación de la señora presidenta Dina Boluarte en trabajar arduamente por el Perú, en lograr que el país cada día avance más, y eso es lo que nos ha pedido a todos los ministros, y nosotros estamos enfocados cada día en mejorar y dar lo mejor de nosotros por la educación. Pero esa misma situación, Joseph, también es preocupante, ¿no? Que los políticos o quienes forman parte del Ejecutivo no sean capaces de condenar este tipo de acciones que vienen del propio órgano al que pertenecen. También dice mucho digamos, de la calidad y de la presencia moral de muchas personas, ¿no? Ciertamente, ¿no? Ciertamente. Ahora, claro, con los precedentes que tenemos en este gobierno, cualquier ministro o titular de pliego, viceministro que pudiera expresar, digamos, alguna duda al respecto, muy probablemente el día siguiente no seguiría en el cargo.
Sin embargo, yo creo que hay momentos en donde uno tiene que poner en la balanza qué es, digamos, lo más importante, ¿no? Y claro, que en todo caso, una ministra de Educación probablemente, en vez de decir no voy a opinar sobre un caso que no conozco, lo que quizás esperábamos nosotros, es decir, voy a hablar con la presidenta para que la presidenta me explique o nos explique al gabinete que ha pasado. De repente el programa se ha equivocado, ¿no? De repente es un reportaje con errores, de repente la ministra o la presidenta nunca autorizó poner allí su nombre, de repente el currículum que presentó no lo hizo ella, en fin, no lo sé, pero la presidenta tiene que salir a dar explicaciones y probablemente los ministros que son preguntados deberían decir eso. No me voy a pronunciar hasta que la presidenta nos dé una explicación y justamente por eso nos ha citado esta noche de manera extraordinaria. Y en todo caso demandarle también una respuesta, lo cual también sería válido y democrático, ¿no? O sea, es decir, Sí. Señora Presidenta, explique usted, ¿no? Claro. Explique usted qué es lo que ha ocurrido. Así es. ¿No? Pero escuchemos también, Joseph, las declaraciones del ministro del Interior, Vicente Romero, quien ha dicho algo que lamentablemente no es cierto, porque lo que ha dicho el señor Romero es que este caso de presunto plagio de la presidenta Dina Boluarte está siendo investigado. Vamos a escuchar. Efectivamente, anoche hemos escuchado por los medios de prensa que ha salido sobre este supuesto plagio. Es una materia de investigación. El país tiene el Estado tiene instituciones muy bien estructuradas y hay independencia de poderes. Ustedes ven que cuando el Ministerio Público trabaja, actúa e investiga, simplemente esperamos resultados. Así que todos estamos expuestos a investigaciones, todo lo que trabajamos para el sector público especialmente, que nos investigue. Nosotros tenemos, particularmente el que habla, manos limpias. Y hay que trabajar como debe ser, de forma transparente. Tus impresiones, Joseph, ahora de esta declaración, esta vez del ministro del Interior. Bueno, la verdad es que no sabría bien qué decir. Él dice que es materia de investigación. No sé si lo que ha querido decir es debe ser materia de investigación, ¿no? Lo cual, pues, sería, digamos, interesante que un ministro del Interior pueda decir una cuestión como esta, ¿no? O sea, yo creo que el tema es grave, merece atención. Creo que la presidenta debió citar a su gabinete inmediatamente, porque, repito, es un tema que de por sí es grave, pero que además forma parte de algo repetitivo que está en varios de los círculos y de las instituciones políticas, y la presidenta no puede permitirse que tengamos dudas sobre esto, ¿no? No puede permitirse estas especulaciones, incluso que estamos teniendo nosotros, ¿no? Ella debió salir a decir y a aclarar plenamente lo que había pasado. Si no lo hace, como no lo hizo la fiscal, bueno, la verdad es que quedan muchísimas preguntas por aclarar, ¿no? Así es, Joseph, en verdad, hasta este momento, esperemos que lo hagan en algún momento, ni la presidenta de la República ha respondido sobre este caso, ni la Fiscalía, porque hay que recordar, en aras precisamente de esta coherencia de la que hablábamos y de la que reflexionábamos durante la conversación, hay que recordar que la Fiscalía de la Nación, por ejemplo, abrió una investigación casi que de inmediato en el caso del presunto plagio de Pedro Castillo, y en este caso, pues, no se oye padre, ¿no? Entonces esperemos que en algún momento lo hagan o por lo menos se pronuncien, ¿no? Que sería importante. Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas, porque uno de los grandes problemas, creo, que estamos teniendo ahora, Paco, respecto de los políticos, respecto de las instituciones, respecto de los partidos políticos, y perdóname que lo diga, también respecto de la prensa, es una falta de credibilidad de la población, ¿no? Hay una falta de credibilidad. La población no nos está creyendo
No les está creyendo a los políticos, no les está creyendo a los líderes de opinión, no les está creyendo a la prensa, y precisamente no les está creyendo porque ven un doble rasero, ven que para algunas cosas se maneja de determinada manera y para otras de otra. Están viendo que eso de a igual derecho, igual razón, no se está aplicando, y eso es un mensaje muy complicado, muy difícil. Ese es un mensaje digamos, que cuestiona la credibilidad en las mismas instituciones y en el mismo sistema, ¿no? Y lo estamos haciendo dentro del sistema, aquellos que ahorita lideran el sistema, y claro, yo no sé si es que no son lo suficientemente conscientes como para darse cuenta que ese tipo de actitudes es la que explica una desaprobación tan grande por parte del Congreso y por parte del Ejecutivo. Y yo me imagino que todos los que nos escuchan y nos ven recordarán que el presidente Castillo, el expresidente Castillo, tuvo una muy penosa aprobación y mucho rechazo. Bueno, el rechazo que tiene la presidenta Boluarte hoy es mayor, ¿no? Sí. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa eso? Yo creo que hay que hacernos esa pregunta y digamos, mejorar no solo la comunicación, sino el producto, aquello que estamos dándole a la población.